Soy Oscar Mata. Continuamos con nuestro estudio acerca de la divinidad de Jesús, la deidad de Cristo. Esta es la segunda presentación. Si usted no vio la anterior, le invito a que en este mismo canal la vea antes de esta presentación para que pueda llevar el hilo de este estudio. Es un estudio extenso, por lo tanto, se verá en distintas partes. Todo lo que sabemos acerca de Dios es lo que Él nos ha dicho en su palabra. Nuestro conocimiento de Dios depende de su autorrevelación hacia nosotros. Es por eso que debemos escudriñar las Escrituras y considerar toda la evidencia, si es que queremos obtener una imagen clara de quiénes son el Padre y el Hijo. La mala interpretación ocurre cuando basamos nuestros puntos de vista solamente en unos pocos textos de evidencia o supuesta evidencia, mientras ignoramos o cuando menos evitamos mantener el balance en todo el resto de la Escritura, en otros pasajes que son más claros que el pasaje que estamos considerando como el texto base de nuestra interpretación errónea. Esa es la diferencia entre error y doctrina correcta. La doctrina correcta une toda la evidencia, en tanto que el error divide la evidencia. La doctrina correcta ve las partes como un todo, en tanto que el error ve una parte por el todo. Es decir, ve un texto bíblico y dice, esto es la verdad. Y con ese texto bíblico hace una doctrina, aunque otros textos bíblicos no vayan de la mano con la doctrina que está tratando de enseñar. La doctrina correcta tolera la complejidad, la paradoja, las supuestas diferencias y busca entrelazar esos pasajes supuestamente contradictorios. Pero el error sobresimplifica y rechaza la paradoja. Trata de ver las cosas muy simples con un solo verso o con unos pocos versos. Vamos a ver un caso de un error tocante a la divinidad de Jesús. Y la pregunta es, ¿Jesús es creado o engendrado? Ha sido enseñado comúnmente que en algún punto de la eternidad pasada, Dios creó a Cristo y entonces Dios y Cristo crearon todo lo demás. Esto es una enseñanza que tienen algunos. Según este punto de vista, Cristo es la primera creación de Dios, ya que la Biblia también llama a Cristo el unigénito, único, engendrado en su género, Hijo de Dios. Este primer acto de creación explica cómo el Padre, sin una contraparte femenina, pudo engendrar un hijo. Así, en el caso de Cristo, se asume que los términos crear y engendrar son sinónimos. Estamos analizando los errores de interpretación. También se razona que ambos términos implican que Cristo tuvo un principio. Hubo un tiempo antes que fuera creado o engendrado cuando Él no existió. Esto significa, por supuesto, que el Hijo es inferior al Padre, quien siempre ha existido. Este punto de vista es usado para contradecir de que Jesús es coigual, coeterno y consubstancial con el Padre. Dos preguntas se deben responder ahora. ¿Significan la misma cosa las palabras creado y engendrado? Y la segunda, ¿dice la Biblia de hecho que Cristo fue creado? Veamos la primera, creado o engendrado. Por definición, estos dos términos no significan la misma cosa. Crear es hacer, mientras que engendrar es venir a ser el padre de alguien. ¿Nota la diferencia? Cuando se crea, se hace, pero cuando se engendra, se viene a ser el padre de alguien. Cuando usted crea, usted hace algo de una clase diferente a usted mismo. Pero cuando usted engendra a alguien de la misma clase a usted. Un hombre, por ejemplo, puede crear un robot o puede crear un muñeco que parece una figura humana. Pero eso es creación. Un robot, una figura humana,
de un muñeco, hecha como en forma de muñeco. Pero un hombre engendra un descendiente humano. ¿Ve usted la diferencia? Crea un robot, pero engendra a un descendiente humano. Su creación, por más que aunque trataran de hacerlo ver con rasgos humanos, si es un muñeco, si es un robot, un androide, un robot, pues no puede ser considerado un humano. Pero cuando engendra, su descendiente sí es considerado un humano. Por lo tanto, lo que los humanos crean no es humano, pero lo que los humanos engendran sí es humano. ¿Nota usted la diferencia entre crear y engendrar? No acepte usted que le digan que crear y engendrar con respecto a Jesús es lo mismo, porque no es lo mismo. De la misma manera, como vimos en el análisis anterior, lo que Dios crea no es Dios. Es decir, Dios nos hizo a nosotros, pero nosotros no somos dioses al nivel de Él, no somos de su misma naturaleza, de su misma sustancia. Pero a quien Dios engendra, Él sí es Dios. Por eso es que los seres humanos, o aún los ángeles, no son hijos de Dios o no somos hijos de Dios en el mismo sentido en que Cristo lo es. Los ángeles tienen sus características y pueden estar cerca de Dios y pueden servir a Dios y podemos decir que son superiores a nosotros o como queramos, según el contexto de la angelología que analicemos. Pero los ángeles son criaturas. Nosotros, seres a la imagen conforme a la semejanza de Dios, pero no somos individuos de la misma clase de Dios, es decir, no somos diosesitos. Sin embargo, Cristo sí es de la misma clase de Dios, de la misma naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Así dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y la palabra unigénito significa único en su género. ¿Nota la diferencia entonces? Unigénito, único en su género. Entonces, como venimos analizando, Jesús no puede ser una criatura. Jesús no fue creado, Jesús fue engendrado. Por definición, la palabra creó significaría que Cristo no es del mismo género de Dios. Él sería de una sustancia diferente al género divino. Y entonces, en lugar de estar adorando a Dios, estaríamos adorando a una criatura, porque nosotros adoramos a Cristo. Y si adoramos a Cristo y Él no es de la misma sustancia divina, y si Él no es divino, entonces estamos adorando a una criatura. Y eso sería una forma de politeísmo. Porque el mismo Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces significaría que estamos poniendo a Jesús, siendo solamente una criatura, al adorarlo, lo estaríamos poniendo por delante de Dios. Aunque digamos, sí, pero es que Dios pidió que lo adoren. Él mismo dio mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso, adorar a Jesús no contraviene el mandamiento. ¿Por qué? Porque Jesús es de la misma sustancia divina del Padre. Entonces, por definición, la palabra engendrado significa que Cristo es lo que Dios es. Él tiene la misma naturaleza divina de su Padre. Él es Dios. La Biblia usa el lenguaje engendrar e hijo para describir a Cristo, para que nosotros los humanos no pensemos de Él como una criatura o como algo menos que el género divino, alguien menos que el género divino. La idea de engendrar hijos es entendida fundamentalmente por los seres humanos de todas las culturas y periodos de tiempo. Es la forma más fácil para Dios de comunicar el entendimiento humano de que Jesús es su descendiente directo, que el Hijo de Dios fue procreado en vez de creado. Es muy diferente. Sin embargo, debemos entender una cosa. El engendramiento de Cristo no fue un engendramiento físico a través de una relación sexual como en los humanos, que ese es el otro punto que a muchos se les dificulta entender. Es natural que un niño diga, ¿y quién es la mamá de Jesús? Porque ellos están pensando en la misma manera, pero que los adultos pensemos como niños de esa manera. Entonces, si Dios engendró a Jesús, entonces Jesús tiene mamá. Es una cuestión muy diferente porque Dios no es hombre.
Él fue engendrado o generado sobrenaturalmente desde dentro de Dios mismo. La Biblia no explica cómo fue que esto sucedió. Simplemente dice que Dios engendró al Hijo. Simplemente declara que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, la palabra engendrado es preferible a la palabra creado, porque comunica con más exactitud el concepto de que Cristo salió directamente de Dios. Mientras estamos en este punto, debemos también entender que si Cristo tiene la misma naturaleza divina, al igual que el Padre, entonces Él también debe tener los mismos atributos. Es muy importante esto. Y negar los atributos divinos en Cristo es negar que Él es de hecho de la naturaleza divina. La idea de que el Hijo es coigual y consustancial en naturaleza con el Padre puede ser fácil de aceptar para nosotros, especialmente cuando entendemos que a través de su engendramiento el Hijo consiste del mismo género, al igual que Dios. Sin embargo, el concepto de que el Hijo es coeterno con el Padre nos da la impresión de algo ilógico. ¿Cómo puede el Hijo haber existido siempre? Un padre siempre existe antes de que exista su Hijo. Por supuesto, esto es verdad cuando hablamos acerca de padres e hijos humanos, porque nosotros los humanos existimos en una dimensión de tiempo. Vivimos nuestras vidas de momento a momento al movernos del pasado al presente y hacia el futuro. Debido a que experimentamos la vida en una serie de tiempos, tendemos a pensar que Dios también vive de la misma manera. Sin embargo, por definición, Dios es eterno, más allá de los confines del tiempo. Y si el Hijo consiste del mismo género divino, al igual que el Padre, entonces Él también debe ser eterno como el Padre. Nuestra mente centrada en el tiempo no puede explicar plenamente la existencia de un ser eterno. Solo sabemos lo que la Biblia declara. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, según Juan 1:1. La primera frase de este versículo enfatiza la eternidad del Hijo. En el principio, cuando comenzó la creación, el Hijo ya existía, el Hijo ya estaba. Él existía antes de la creación y antes del tiempo. La única dimensión antes del tiempo es la eternidad. Y si Cristo existía en la eternidad, antes del tiempo, entonces solamente hay una palabra para describirlo. Él es eterno. El tiempo no se le aplica a Él. Y para quitar cualquier duda sobrante acerca de la eternidad del Hijo, la última frase de Juan 1:1 dice que el Verbo era Dios. Así, el Hijo no solo existía en la eternidad, sino que existía en la eternidad siendo Dios, quien por definición es sin principio y fin. ¿Fue creado Cristo? En nuestra próxima clase vamos a ver un par de pasajes, 2 nada más, que supuestamente dicen que Jesús fue creado. Y estos 2 pasajes son los que toman en cuenta los que están en contra de la divinidad de Jesús para destruir la enormidad de pasajes que hay que hablan de que Él es engendrado. Con 2 pasajes, y eso es lo que hablábamos del error y la doctrina correcta. Que agarran un par de pasajes, los interpretan a su manera, y aunque lo demás diga otra cosa, prefieren adaptar cientos y miles de pasajes a un par que este par al resto de la evidencia bíblica. Y eso es un error. Próxima clase, ¿Cristo fue creado o engendrado? Seguimos con esta lección. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted. Que la paz del Señor Jesucristo sea con usted.